Oremos juntos. Nuestro Padre Dios celestial, santo y misericordioso, que nos amas. Nosotros anduvimos lejos de ti caminando en pecado, pero tú nos amaste primero, aún antes de conocerte. Jesús cargó con la maldición y el juicio que debíamos de recibir por nuestros pecados. Y mediante su muerte y su preciosa sangre derramada, lavó nuestros pecados para siempre y nos libró del juicio y la maldición eterna. Te agradecemos por esa gracia tan grande. También te damos gracias porque en este momento nosotros, los redimidos por la preciosa sangre de Jesús, podemos reunirnos ante ti para alabar tu gran gracia y amor, para aprender tu palabra y tener comunión con los hermanos salvos. Creemos ahora que tú también estás entre nosotros en esta hora. Cuida por favor de cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano misericordiosa. Si hay algún alma entre nosotros que todavía no ha comprendido verdaderamente tu gracia, abre su corazón para que pueda comprender el grande y maravilloso amor y gracia tuya. Renuévanos cada día y santifícanos con tu palabra de verdad para que podamos vivir el resto de nuestras vidas como hijos tuyos sin vergüenza. Te rogamos que acompañes a todas nuestras iglesias en todo el país y a todos los hermanos en muchas iglesias alrededor del mundo que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de varias dificultades, para que ellos puedan cumplir completamente la santa misión que tú has encomendado en estos últimos tiempos. Señor, tú que nos das la palabra que necesitamos en cada momento y nos enseñas el camino a seguir, permítenos comprender cada vez más tu palabra y la santa voluntad que deseas revelarnos en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos juntos Lucas capítulo 10. Lucas 10. Lucas 10, versículo 25 al 37. Leamos juntos Lucas 10, versículos 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. Hasta aquí. La palabra en Lucas 10 nos da una enseñanza muy importante. Por eso, he decidido titular el sermón de hoy como el prójimo del que cayó en manos de los ladrones.
Frecuentemente decimos en los seminarios de la Biblia que el mayor problema de la vida es que muchas personas se aferran solo a cómo comer y vivir mejor mientras están en este mundo. Pero ese no es el propósito de la vida humana. El mayor propósito de nuestra vida durante nuestra estancia en el mundo es el asunto del alma y después el asunto de la vida eterna, entrar en la vida eterna. El propósito por el cual Dios creó al ser humano no es para que nuestro cuerpo físico sufra unas décadas en este mundo, peque y muera y ya, no. Esta vida física temporal no es más que un proceso preparatorio para ir al mundo eterno más allá de la muerte. Así como una madre lleva a su hijo en el vientre durante 9 meses como preparación para nacer y vivir unas décadas, estas décadas en el mundo son solo un proceso preparatorio para entrar al mundo eterno. En Génesis 1:27 vemos que Dios, después de crear todas las cosas, finalmente creó al hombre a su imagen. El hecho de que Dios creara al hombre a su imagen no se refiere a la forma de nuestro cuerpo físico, ya que Él no tiene cuerpo físico. Dios es espíritu, ¿verdad? En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Eso significa que Dios dio al hombre un alma, lo creó como un ser espiritual. Entre todas las criaturas hechas por Dios, solo el ser humano fue creado a la imagen de Dios. El propósito por el cual Dios creó al hombre a su imagen fue para darle la vida de Dios. Fue para darle la vida de Dios como objeto de su amor, para llevarlo a su reino y hacerlo vivir eternamente en gloria con Él, para hacer al hombre como Dios. Por eso lo creó a su imagen, dice la Escritura. En Job 19:26 dice, y después de deshecha esta mi piel, cuando nuestro cuerpo envejece, enferma y muere, vuelve al polvo. Así en Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. Como el cuerpo fue hecho del polvo de la tierra, cuando morimos vuelve a la tierra al polvo, pero eso no es el fin, dice. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Acuérdate de esto antes, en Lucas 12:20, hablando del rico insensato, dice, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El alma, como fue dada por Dios, vuelve otra vez a Él. Por tanto, vivir unas décadas en este mundo solo es un proceso de preparación para entrar en el reino de Dios. Pero como no lo saben, muchas personas solo se esfuerzan por vivir bien, por lo visible y físico. En Eclesiastés 3:11 dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El ser humano tiene un anhelo de eternidad en su corazón. Cuando existe ese anhelo, quiere decir que existe también su objeto. Durante la vida, por ejemplo, cuando crecemos, los hombres sienten amor por las mujeres y las mujeres sienten anhelo por los hombres. Eso es el anhelo por el sexo opuesto. ¿Por qué Dios dio al ser humano un anhelo de eternidad? Porque realmente existe un mundo eterno. Nuestra vida no termina con unas décadas en este mundo, sino que hay un mundo eterno más allá de la muerte. El gusano que roe las hojas de los árboles, después de entrar en un capullo y salir, se convierte en una hermosa mariposa y vuela. Hasta los enjambres de mariposas cruzan grandes mares. Vivir unas décadas en este mundo es para el mundo eterno que hay más allá de la muerte. Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Por eso, prepárate para encontrarte con Dios. En Amós 4:12 dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y en Jeremías 21:8 dice,
pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Delante de cada persona está un camino de vida que lleva a la vida eterna, así como un camino de muerte que lleva al infierno eterno. Después de vivir en este mundo y morir, más allá de la muerte existen dos mundos. La Biblia lo dice claramente: los salvados irán eternamente ante Dios al cielo, y así vivirán eternamente en gloria con Dios. Mientras que los no salvados, por haber perdido a Dios y por haber rechazado su gracia, como dice Mateo 25:41, el Señor dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue originalmente creado para los humanos, sino para los ángeles caídos. Antes de crear al ser humano, Dios creó primero a los ángeles. Hay numerosos ángeles, y entre ellos había tres ángeles especiales: Gabriel, Miguel y Lucifer. De entre todos los ángeles, estos tres representaban cada uno a un tercio del total. Pero Lucifer, que según la Biblia fue creado con una belleza especial, se enorgulleció porque quería ser como Dios. A causa de esto fue expulsado, con el tercio de los ángeles que pertenecían. Intentó rebelarse contra Dios y fue expulsado. Así se convirtió en Satanás, en diablo, adversario de Dios. Y a los ángeles expulsados juntamente con él, se les llama el diablo y sus ángeles. Por eso dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que durante la vida en este mundo, más allá de la muerte, hay vida eterna. Pero si somos expulsados por Dios, solo queda la perdición eterna. Y cada persona tiene la responsabilidad de elegir por sí misma entre la vida eterna y la perdición. En estos versículos que acabamos de leer, vemos que un intérprete de la ley se levantó y para probar a Jesús le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué debe hacer una persona? Es decir, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Vino ante Jesús con la mayor cuestión que un ser humano debe conocer. Jesús vino para salvar a los pecadores condenados a la perdición y para darles la vida eterna. Por eso en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue enviado para que por medio de él los pecadores condenados a la perdición no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Pero los israelitas, sin conocer este hecho, rechazaron al Mesías que Dios envió. Por ese pecado durante unos 2000 años fueron esparcidos por todas partes del mundo, donde sufrieron miserables tormentos y masacres, teniendo así la historia más dolorosa del mundo. Esto nos muestra, como una lección práctica, cuán grave es el castigo que debe recibir aquel que rechaza a Cristo. Y aquí el intérprete de la ley preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Primero, frente a Jesús, quien podía dar la vida eterna, estaba una persona que necesitaba recibir la vida eterna. Se encontraron cara a cara. ¿Qué acontecimiento tan extraordinario es este? Sin embargo, este intérprete de la ley no había preguntado realmente para conocer el camino para obtener la vida eterna, sino que fue para probar a Jesús, dice aquí. Dice, para probar a Jesús. ¿Cómo puede un ser humano tentar a Dios? En Deuteronomio 6:16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Jesús es Dios que vino a la tierra en forma de hombre. Entonces, el hecho de que un ser humano intente tentar a Dios es verdaderamente necio y terrible. En lugar de tentarle primero, uno debe examinarse a sí mismo.
En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esto es lo que se dice a los que ya son creyentes. Uno cree en Jesús, pero ¿realmente su fe es la fe que Dios reconoce? ¿O no sería una fe incorrecta? Examina tu fe. ¿Cómo? En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Uno se salva oyendo, entendiendo y creyendo la palabra de Dios. Así que se cree oyendo y entendiendo la palabra. Pero muchas personas creen, sí, creen en Dios que existe. También creen que hay cielo e infierno, que son eternos. Creen para obtener vida eterna, pero ¿es su fe realmente la fe que Dios reconoce? Examina tu propia fe, dice. ¿Y cómo se puede examinarla? A través de la palabra de Dios. Y si está conforme a esa palabra, es una fe salva. Si no, es una fe arruinada, perdida. En la Biblia hay varios tipos de fe. En Santiago 2 se habla de la fe muerta, también la fe abandonada, la fe vana, y también la fe destruida. Todos estos tipos de fe son incorrectos, no salvan por más que crean. Yo también empecé a ir a la iglesia desde el primer año de secundaria. No fue para creer en Jesús, sino porque cuando estudiaba en Busan, la escuela había sido fundada por cristianos, así que obligatoriamente teníamos que ir a la iglesia y aprender la Biblia los días domingos. Pero al estudiar la Biblia, llegué a creer que Dios realmente existe, que hay alma y que hay cielo e infierno también. Entonces, para no ir al infierno, sino al cielo, me convertí en un cristiano muy fervoroso. Oraba al amanecer, a veces ayunaba y seguía orando. Leía la Biblia con mucha diligencia y estaba tan dedicado que me asignaron una iglesia rural donde prediqué durante 2 años. En ese entonces yo pensé que era el que mejor creía, pero surgió un problema. Cuando me preguntaron si había nacido de nuevo, yo respondí, sí, se supone que estoy trabajando así porque nací de nuevo, ¿no? Pero cuando me preguntaron si era verdad, como nace en la carne solo una vez en la vida, así nacer de nuevo en el Espíritu, es decir, de Dios también ocurre una sola vez, se dice born again, ¿no? Cuando me preguntaron cuándo había nacido de nuevo, concretamente cómo y cuándo, al reflexionar, no estaba seguro. Había tenido momentos de alegría durante campañas de avivamiento, pero no era eso. Finalmente me di cuenta de que no era renacido de verdad. No podía decírselo ni preguntarle a nadie, así que me preocupaba solo. Pero el 30 de octubre de 1962, alrededor de las 8 de la noche, por primera vez comprendí qué relación tenía conmigo la cruz de Jesucristo, que hasta entonces solo había conocido doctrinalmente e intelectualmente. En ese momento, no lo entendí con la mente, sino con la conciencia. Todas las dudas e inquietudes desaparecieron. Ahora podía creer. Ese día recibí la salvación y nací de nuevo. El antes y el después de ese día era totalmente diferente. Así que, ¿una fe es fe? Sí. Pero la fe que conoce por la cabeza y doctrina es diferente a la fe que el Espíritu Santo te hace comprender. Por eso en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Uno piensa que va por el camino hacia el cielo, pero al final es camino de muerte. ¿Cuántas personas que asisten a la iglesia piensan que creer es asistir fervientemente a la iglesia? Y que si son diligentes, oran fervientemente, hacen servicios, dan ofrendas generosamente y viven bien, creen bien, piensan que recibirán una gran recompensa en el cielo? Y muchos pastores también enseñan así. En el cielo uno recibe recompensas, pero para ir allá hay que nacer de nuevo primero. Pero ¿cuándo ha nacido de nuevo usted? Ese fervor religioso también lo tienen otras religiones. ¿Cuán fervorosas son? Pero eso no es la fe que Dios reconoce. Por eso examina
Si tu fe es una fe que Dios reconoce, examínate a ti mismo. No debes tentar a Dios, sino primero examinar tu propia fe. Debes confirmar si tienes o no la fe que Dios reconoce. La fe que Dios reconoce, según Gálatas 3:23, es la fe que había de ser revelada. La fe que había de ser revelada significa que Dios abre y muestra. Dios abre nuestro corazón y abre su palabra para hacernos comprender. Y creer es comprender. En Colosenses 1:6 dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, el día que oyeron el Evangelio, que puede salvarlos, y verdaderamente comprendieron la gracia de Dios el día que llegaron a conocer. Por eso en 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. No se trata simplemente de transmitir palabras. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona, uno puede entender la palabra de Dios y recibir una gran certeza. Las dudas desaparecen. No es que uno se esfuerce en creer, sino que la fe nace naturalmente. Así, quien nos hace comprender la palabra de Dios es el Espíritu Santo. En Lucas 13, versículos 23 y 24. Vemos que en ese pasaje alguien le preguntó a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Incluso hoy en día, esta sigue siendo una cuestión muy importante. En Mateo 7, 13 y 14 Jesús dijo, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y en Lucas 13:24 también dijo, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Sería bueno que todos los que procuren entrar vayan al cielo, pero lamentablemente no es así. Una vez que recibimos la salvación, podemos entender estas palabras. De verdad, hoy en día hay muchísimas personas que profesan creer en Jesús. Vivimos en una era de herencia cristiana. Hay muchísimas denominaciones, iglesias, pastores y grandes esfuerzos. Sin embargo, es curioso notar que cuando examinamos de cerca su fe, realmente es difícil encontrar a alguien que haya nacido de nuevo. ¿No es extraño? Aunque muchas personas buscan entrar al cielo, aunque dicen creer en Jesús, no todos lo logran. Tal como dijo el Señor, muchos procurarán entrar y no podrán. Por tanto, debemos reflexionar seriamente sobre este asunto. En este contexto, el intérprete de la ley que habló con Jesús sobre la vida eterna cometió dos grandes errores. En primer lugar, su intención al hacer la pregunta no era genuina, sino que fue para poner a prueba a Jesús, lo cual ya es un error en sí. En segundo lugar, le preguntó, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Aunque estaba tratando un tema tan importante como la vida eterna, su pensamiento fundamental era incorrecto, pues creía que la vida eterna se podía obtener haciendo algo. Así muchas personas piensan de la misma manera ahora también. Pero, ¿qué podría hacer el ser humano para alcanzar la vida eterna? En Romanos 3:4 dice, Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Solo Dios es verdadero. Todos los hombres son mentirosos. También dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así es como Dios ve a la humanidad. Por eso en Romanos 3:20 dice,
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede ser justificado cumpliendo la ley. La ley no nos lleva a ser justos, sino a reconocer nuestro propio pecado. Cuando alguien intenta vivir conforme a la ley, se da cuenta de que ha fallado. Nadie puede decir honestamente que ha cumplido perfectamente la ley y que por eso merece entrar al cielo. En Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que intentan justificarse por la ley son personas que se esfuerzan mucho en su vida religiosa, pero la Biblia dice que estos han sido separados de Cristo y han caído de la gracia. Separarse de Cristo, caer de la gracia, significa la condenación eterna al infierno. Aunque muchos elogian a tales personas diciendo que son muy creyentes y que tendrán un lugar privilegiado en el cielo, la palabra de Dios afirma lo contrario. Quien intenta justificarse por la ley ha sido separado de Cristo y ha caído de la gracia. Es igual que una persona que no sabe nadar y se está ahogando, por más que se esfuerce a salvarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo se puede sobrevivir? Es imposible salvarse a sí mismo. Así la pregunta de ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Claramente refleja la soberbia del intérprete de la ley. Es una soberbia grande. Por eso Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Puesto que era un experto en la ley, el intérprete respondió rápidamente y de manera ordenada, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero no basta con saber mucho de la ley para entrar en el reino de los cielos, o para recibir la vida eterna, sino que es necesario cumplirla. La ley dice, haz esto y vivirás. Entonces el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Aquí se muestra aún más claramente su error de fondo. Solo el que ama verdaderamente a Dios con todo su corazón, alma, fuerza y mente puede amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Pero acaso este hombre podía amar realmente así? Los descendientes de Adán desde su nacimiento andan en pecado. No aman verdaderamente a Dios, más bien buscan usar a Dios para sus propios beneficios. Este hombre debió haber reconocido primero que su pecado lo había separado completamente de Dios. Sin embargo, este intérprete afirmaba haber cumplido todo esto. Como no podía ver a Dios directamente, Jesús le dijo que debía amar a su prójimo como a sí mismo. Quien ama a Dios con todo su ser, naturalmente amará a su prójimo como a su propio cuerpo. Si el prójimo sufre frío, es como si uno mismo lo sufriera, y si pasa hambre el otro, es como si uno mismo pasara hambre. Así debemos amar a otros como a uno mismo. Pero el intérprete, queriendo justificarse, preguntó, bueno, ¿quién es mi prójimo? Su actitud realmente mostraba un corazón orgulloso, pues una persona que en realidad no podía cumplir la ley pretendía haberla cumplido y afirmaba haber amado a Dios con toda su vida y a su prójimo como a sí mismo. Era una hipocresía absoluta y la soberbia. En Mateo 23:25, Jesús reprendió a los escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y el versículo 27 dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús dijo esto, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Y qué es lo de dentro? Es el corazón.
¿Y cómo se puede limpiar el corazón, que es más engañoso que todas las cosas y perverso? Solo mediante la salvación y la transformación por el Espíritu Santo puede purificarse de verdad nuestro corazón. Pretender ser justo y creer que uno puede guardar la ley es pura hipocresía y arrogancia vacía. Por eso Jesús, para despertar a este hombre, le contó una parábola. El hombre le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Yo puedo amarlo, dígame. Así que Jesús le explicó quién era realmente su prójimo. En el versículo 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Un hombre estaba bajando de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es la ciudad santa, el lugar donde estaba el templo de Dios, y donde se adoraba al Señor. Pero este hombre salió de Jerusalén y descendió hacia Jericó. ¿Hacia dónde? Hacia Jericó. Jericó originalmente era una ciudad maldita, y en cuanto a su ubicación, está mucho más abajo. Jerusalén se encuentra a unos 762 metros sobre el nivel del mar, en una región más elevada, pero Jericó está abajo, aproximadamente a 250 metros del nivel del mar, mucho más abajo. Y si uno sigue bajando un poco más, llega al Mar Muerto, que está alrededor de 398 metros por debajo del nivel del mar. Yo mismo recorrí en auto el camino que baja de Jerusalén a Jericó. Es un camino lleno de curvas, muy sinuoso, y casi no hay árboles, solo hay grandes rocas por todos lados. Dice que el hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a alejarse de Dios, caer en la degradación. Si uno sigue descendiendo, llega al mar muerto, el mar de la muerte, símbolo del infierno donde no hay vida. Y dice que cayó en manos de ladrones. Los ladrones lo despojaron de su ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Lo desnudaron, le robaron todo y lo golpearon hasta dejarlo casi muerto. Cuando Jesús contó esta parábola, se refería a algo que realmente pasaba en ese tiempo, pues los ladrones solían esconderse detrás de las rocas y atacaban a los que pasaban. Jesús utilizó algo que la gente conocía bien para dar su enseñanza. Le robaron la ropa, le quitaron todo, lo golpearon y lo dejaron ahí incapaz de moverse, esperando la muerte. Esta imagen representa cómo Jesús ve a toda la humanidad. Él nos ve como personas heridas por haber dejado a Dios, personas heridas caminando hacia el infierno. Alejarse de Dios, el hombre bajó hacia Jericó, y si bajaba un poco más, llegaba al infierno. Y los ladrones aquí representan al diablo. El diablo ataca a los que se han apartado de Dios, los lleva a pecar y finalmente los arrastra al infierno. Todos los seres humanos, todos, son como este hombre que cayó en manos de ladrones medio muertos. Este hombre, si se queda ahí, morirá inevitablemente. No tiene fuerza para levantarse por sí mismo. Así es la condición miserable de la humanidad que se ha alejado de Dios. El intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Preguntó porque quería justificarse a sí mismo. Pero ¿por qué Jesús contó esta historia del hombre herido? Fue para decirle, mira bien tu condición. ¿Sabes quién eres tú realmente ante Dios? Eres como este hombre herido, medio muerto. Espiritualmente él estaba alejado de Dios, envuelto en pecado y cubierto de heridas provocadas por el diablo. En Isaías 1:6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
Con esto nos enseña la condición miserable de los israelitas. En Apocalipsis 3:17 Jesús reprendió a la iglesia de la Odisea diciendo, Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús le dijo, Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De la misma manera, muchos cristianos de hoy en día, aunque piensan que están bien, porque asisten fielmente a la iglesia, ganan mucho, hacen buenas obras, diezman y son reconocidos por sus pastores. Por eso dicen, de nada tengo necesidad. Pero en realidad, si Dios ve su condición espiritual, todos son pobres, ciegos y desnudos. El pueblo de Israel y la iglesia de la Odisea representa la imagen de la cristiandad caída en los últimos tiempos. Se creen ricos y que no tienen necesidad de nada, pero son pecadores que están caminando hacia el infierno, aunque piensan que están cerca del cielo. Ahora, volviendo a la parábola, este hombre herido estaba a punto de morir. Si lo dejaran solo, inevitablemente moriría. No puede salvarse a sí mismo. Pero el versículo 31 dice, Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. El sacerdote era encargado de ofrecer sacrificios y orar a Dios en nombre del pueblo. Imagínense al hombre herido, ¡ay, me muero! Pero ve a lo lejos venir a alguien. ¡Ah! Se da cuenta de que no era una persona común, sino que es un sacerdote que camina de manera solemne y reverente, tal como hoy vemos a algunos pastores que con su Biblia bajo el brazo muestran una apariencia piadosa. Ojalá esa piedad estuviera en su corazón. Sin duda, el sacerdote caminando vio al hombre herido. Oh, fue atacado por los ladrones, ya está muriendo. Entonces, de todas formas, morirá pronto, qué pena. Y pasó de largo. ¡Wow! Este hombre pensó que si alguien podía salvarlo, sería un hombre santo como el sacerdote que oraba a Dios por el pueblo. Pero no fue así, el sacerdote lo ignoró y siguió su camino. Luego, poco después dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. El levita era alguien que servía activamente en el templo. Era muy diligente en sus deberes religiosos. A lo lejos, el herido vio venir a otro hombre. Era un levita, caminando rápido, con entusiasmo, porque debía ir a cumplir su servicio a Dios. Así que pensó el herido, antes ese sacerdote, por considerarse demasiado santo, pasó de largo, pero seguro que este levita me ayudará. Pero él también al verlo dijo, ha sido atacado por ladrones. Está a punto de morir, qué lástima, qué triste. Y pasó de largo. ¿Cómo es posible? ¿Saben qué nos enseña esto? Jesús nos muestra que todos los que se han apartado de Dios están como este hombre que descendió de Jerusalén a Jericó. Todos terminaron dándole la espalda a Dios y viven en el estado de los caídos, y al final fueron golpeados por Satanás hasta quedar medio muertos. Esta es la condición del alma, no tienen fuerza para salvarse a sí misma. La salvación no se puede obtener por su propio esfuerzo, sino que tiene que venir alguien más para rescatarlo. Eso es la salvación. Pero, ¿qué significa que el sacerdote pasó de largo? Quiere decir que delante de nosotros también pasaron muchos pastores famosos, muchos que parecían muy espirituales, parecían estar llenos del Espíritu Santo, se veían santos, y en los avivamientos son impresionantes. Dicen, oh, yo recibí al Espíritu Santo tras ayunar y orar en la montaña, etcétera, etcétera. Muestran una apariencia muy santa, pero ¿pudieron salvar ellos? No, solo pasaron de largo. Tras celebrar un gran avivamiento no queda nada, termina. Lo sé porque también asistí a muchos eventos así. Solo pasa. ¿Y el levita qué os representa?
a la persona que sirve con gran esfuerzo, al uno mismo. Hay muchas personas que asisten a la iglesia, que guardan el domingo, que sirven, que ofrendan, que hacen buenas obras e intentan ser como los levitas, pero ¿pueden salvarse a través de sus propios esfuerzos y buenas obras? No, eso también pasa de largo. El esfuerzo propio, las buenas acciones y la vida religiosa no pueden salvar. Pero en Lucas 10, 33, 34 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora aquí este personaje es un samaritano. El hombre que fue atacado por los ladrones era judío, ya que descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Y quién era un samaritano? Después de la muerte de Salomón, alrededor del año 722 a.C., el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte Israel y el reino del sur de Judá. El reino del norte Israel fue destruido por Asiria en el año 722 a.C., y como resultado, los asirios se mezclaron con los israelitas. En la Biblia vemos que por eso adoraban tanto a Dios como a otros dioses de orígenes desconocidos. Esa era la fe errada de los samaritanos. Además, se mezclaron con los gentiles, resultando en un mestizaje. Entonces, comparado con eso, en Judá se mantenía la adoración pura y ortodoxa a Dios, centrada en Jerusalén. Por eso los judíos despreciaban y menospreciaban a los samaritanos. Es por eso que en Juan 4 podemos ver que Jesús, al pasar por Samaria, pidió agua a una mujer samaritana. El sediento viajero pidió un poco de agua, pero al verlo, esa mujer notó que era judío. Era como encontrarse un enemigo en un puente angosto, una gran oportunidad para rechazarlo. Entonces ella dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Si ustedes nos menosprecian, ¿cómo te atreves a pedirme agua? Era porque dicen que los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. También, en Juan 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces Jesús dijo, vosotros me deshonráis. Insultando a Jesús, los judíos decían, eres un samaritano y tienes demonio. Jesús predicaba la palabra de Dios, pero ellos lo menospreciaban. Así, tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo, pero este samaritano no. El hombre herido era judío. Si el samaritano hubiera tenido resentimiento, habría pensado, bien hecho, los judíos nos menosprecian como perros. Entonces, qué bueno que te pasó esto. Si el samaritano no le pegaba, sería un milagro, incluso lo habría pateado. Es un samaritano, ahora sí, seguro que me moriré, pensó el herido. Pero al verlo, el samaritano fue movido a misericordia. Se acercó, vertió aceite y vino en sus heridas y las vendó, y le puso en su cabalgadura y lo llevó a un mesón. Aquí, este samaritano representa a Jesús, quien fue despreciado por los judíos. Este intérprete de la ley preguntó, ¿quién es mi prójimo? Porque, al igual que otros, él despreciaba a Jesús e intentó ponerlo a prueba para ver cómo respondería. Sin embargo, lo que le dijo Jesús fue, ¿sabes qué tipo de persona eres tú? Eres como aquel hombre que fue asaltado por ladrones y está casi muerto.
El estado espiritual de este intérprete de la ley era miserable, pues se había apartado de Dios, había sido golpeado por Satanás, y si se le dejaba así, caería directamente en el infierno. Si es así, debía buscar a un prójimo que lo pudiera ayudar. Tenía que encontrar a un prójimo que pudiera rescatarlo, no uno al que él pudiera ayudar, sino uno que lo salvara primero a él. Sin embargo, mientras estaba muriendo, ¡ay, ay! ¿Quién es mi prójimo? ¡Qué absurdo! Un pecador que va al infierno no tiene amor hacia Dios ni puede amar al prójimo como a sí mismo. Como todos los hombres son mentirosos, nadie puede llegar a ser justo cumpliendo la ley. La ley solo sirve para hacernos conscientes del pecado. Sin embargo, este intérprete lleno de soberbia preguntó: ¿quién es mi prójimo? Así que Jesús le dijo: ¿sabes quién es ese hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado? Eres tú. El estado de tu alma es miserable. Has sido golpeado por Satanás, y si se te deja así, terminarás en el infierno. ¿Y quién te salva? Soy yo. Yo soy tu prójimo. Jesús, despreciado por el pueblo de Israel, es el verdadero prójimo que puede salvar al hombre herido. Él es como aquel samaritano. Jesús estaba hablando de esta verdad. El samaritano, movido a misericordia, se acercó y vendó sus heridas vertiendo aceite y vino. ¿Con qué se pueden curar las heridas mortales causadas por el pecado? Con aceite y vino. Hay muchas enseñanzas en la Biblia que muestran que el vino simboliza la sangre de Jesús. Por ejemplo, antes de morir en la cruz, el Señor tomó el vino y dijo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Sin la sangre de Jesucristo no se puede perdonar ningún pecado, como dice 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor, perfectamente santo y sin pecado, murió en lugar de los pecadores como un cordero, y por su sangre nos perdonó. Así que la sangre se refiere al sacrificio precioso del Señor. El vino representa la sangre de Cristo y el aceite representa al Espíritu Santo. ¿Quién nos hace comprender que la sangre de Cristo ha perdonado nuestros pecados? El que nos hace comprender es el Espíritu Santo. Como cantamos: «Fui renacido por la sangre de mi Jesús y el Espíritu». Es verdad, ¿no? Sangre y espíritu, espíritu y sangre. En Juan 15:26 dice: «El Espíritu de verdad dará testimonio acerca de mí». La primera obra del Espíritu Santo es hacernos entender que el Señor, mediante su sangre derramada en la cruz, perdonó para siempre nuestros pecados. Así que el hecho de que el samaritano haya vendado las heridas con aceite y vino, enseña que sólo a través de la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz y mediante el Espíritu Santo, que nos hace entender esa verdad, pueden ser sanadas las heridas del pecado. Eso es lo que nos enseña aquí, echándoles aceite y vino. El aceite y el vino eran normalmente alimentos. La gente los llevaba consigo siempre. El aceite de oliva lo consumían y el vino lo tomaban para sentirse alegres. Pero en casos de emergencia se convertían en medicina para tratar heridas. Probablemente por esa razón este hombre llevaba consigo aceite y vino, y con ellos, rasgando su propia ropa, habría vendado las heridas de este hombre. Las heridas del pecado solo pueden ser sanadas cuando el Espíritu Santo nos revela el valor de la sangre preciosa del Señor y nos hace creer en ella. Cuando un pecador reconoce su estado de ser pecador y así clama sinceramente por la salvación, es el Señor quien le permite entender su gracia, es decir, el Espíritu Santo.
Luego, este buen samaritano, tras vendar las heridas, puso a este herido en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Probablemente era un burro, ya que en aquella época era de uso más común. Lo puso en su burro y él mismo caminó a pie y lo llevó al mesón. El mesón era un lugar de descanso como una posada. Al principio yo pensaba que posada era como un lugar solo para mujeres, pero aprendí que simplemente es un alojamiento para los viajeros. Así que dice que lo llevó al mesón, a la posada, y allí lo cuidó con amabilidad. Lo cuidó muy bien. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al dueño del mesón diciendo, Cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Miren aquí, este hombre no solo dejó al herido y se fue, sino que incluso dejó dinero para su tratamiento. 2 denarios simboliza a Jesús. Como dice en Juan 1:14, está escrito, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia de Jesús, que vino al mundo para cumplir la redención y la verdad que testifica su palabra. Dice, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién es el dueño del mesón? ¿Y qué creen que simboliza este mesón? Ya se imagina, ¿no? Es la iglesia. Representa a los hermanos salvos. Ya las heridas del hombre fueron vendadas y se salvó la vida. Sin embargo, ya que las heridas eran tan profundas, necesitaba recibir tratamiento continuo. El lugar donde se curaron las heridas del hombre era el mesón. Al igual que eso, fuimos salvos y renacidos mediante la sangre de Jesús y del Espíritu Santo. Pero nuestras heridas del pecado son tan profundas que requieren sanación constante dentro de la iglesia hasta el día que el Señor regrese. En 1 Corintios 1 dice, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y en Filipenses 1:5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La comunión no es algo que hacemos solos, sino dentro del grupo de los cristianos renacidos. Dios nos ha encargado en su iglesia, la cual es el grupo de los hermanos salvos, unidos por el Espíritu Santo. En medio de esa multitud obra el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu es como el dueño de ese mesón. El herido fue encargado al Espíritu Santo. Él no solo ayuda a los pecadores a encontrar la salvación, sino que también sigue sanando y fortaleciendo a los salvos. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aunque hemos recibido la salvación, todavía somos como niños recién nacidos. Por eso debemos seguir creciendo poco a poco, dejando atrás nuestra vieja naturaleza y desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Por eso en Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así el Señor dentro de la iglesia nos cría con toda sabiduría y su palabra. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nuestra personalidad espiritual debe llegar a ser perfecta. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así como una madre sufre dolores de parto para dar a luz y luego trabaja nuevamente para criar a su hijo. De la misma manera el apóstol Pablo también sufrió dolores de parto para predicar el Evangelio, y aún después del nacimiento espiritual, dice, vuelvo a. Significa que siguió trabajando hasta que Cristo fuera plenamente formado en los corazones de los hermanos. Después de recibir la salvación,
Nuestro corazón y vida comienzan a transformarse poco a poco, volviéndose cada vez más perfectos como hijos de Dios. Ahora bien, este mesón representa a la iglesia. El Señor nos ha dejado ahí, en el mesón, hasta su regreso. Él dijo que regresará. Si se gasta más en cuidar a esta persona, dice, cuando yo regrese lo pagaré. Dijo que lo pagará cuando regrese. ¿Qué significa eso? La gracia y la verdad se encomendaron al Espíritu Santo y a la Iglesia. Se encomendó a ellos cuidar a los salvos con la gracia y la verdad. ¿Acaso eso es insuficiente? Si hay algo que falta, ¿qué es? Es nuestra carne que todavía es débil. Por eso en Romanos 8:23 dice que esperamos la redención de nuestro cuerpo. La redención del cuerpo cuando el Señor venga. En Filipenses 3:21 se nos dice que cuando el Señor regrese, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, este cuerpo bajo y despreciable será transformado en cuerpo glorioso y santo, como el de Cristo. Así podremos encontrarnos con el Señor que vendrá en gloria. Por ejemplo, una cigarra nace de una larva después de 7 años. Poco a poco la larva va adquiriendo la forma de cigarra y luego se desprende completamente de su caparazón y vuela libremente. Asimismo, es nuestro ser interior, habiendo recibido la salvación, va tomando poco a poco la forma de Cristo. Nuestra personalidad se va cambiando, y cuando el Señor venga, incluso nuestro cuerpo vil será transformado en un cuerpo glorioso, semejante al de Cristo. Hoy también puede venir el Señor. Por eso en 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Luego dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. El día en que regrese el Señor, cuando vuelva por segunda vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Aunque este cuerpo bajo sea aún imperfecto, nuestro ser interior está siendo cambiado cada vez más a la imagen de Cristo, y cuando Él regrese, nuestro cuerpo también será transformado en un cuerpo glorioso espiritual. Así podremos encontrarnos con el Señor glorioso. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como seres semejantes a Él, podremos ver al Señor que vendrá en gloria, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, los salvos tenemos esa esperanza, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Para purificarnos cada día debemos alejarnos del pecado, del mundo. ¿Cómo podríamos ser tan puros como el Señor? Aún así, tenemos que ir asemejándonos a Él más y más. Los salvos, si su corazón es mentiroso, si habla mentira, si hacen cosas malas a escondidas, si no se purifican, no pueden ver al Señor. Dijo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso, el buen samaritano dejó al herido por los ladrones en el mesón y rogó al mesonero que lo cuidara. Le entregó 2 denarios que son la gracia y la verdad, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué es lo que se gastará de más? Esto simboliza que hasta que el Señor regrese, nosotros seguimos siendo imperfectos, pero cuando Él venga, seremos transformados en su gloria, seremos glorificados. Esta es nuestra esperanza. Por eso nosotros, los salvos, debemos reunirnos dentro de la iglesia con los santos. Y como dice Efesios 4:3, debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos unificamos y ahí recibimos la gracia espiritual. Nuestro corazón crece en la fe y Dios nos protege tanto en espíritu como en cuerpo. El Espíritu Santo nos guía y nos permite vivir el resto de nuestra vida para el Señor.
Un salvo, como dice en Salmo 116:12, debe preguntarse siempre, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Antes de ser salvos vivíamos solo para nosotros mismos, luchando únicamente por nuestro bienestar. El trabajo era para sí mismo, todo era para uno mismo. Pero después, como dice Romanos 14:7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Viviré para el Señor, moriré para el Señor, viva o muera, del Señor soy. Es verdad, vivamos o muramos, del Señor somos. Por eso en Primera de Corintios 6:19 y 20 dice que no somos nuestros, porque habéis sido comprados por precio. Por eso debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son de Dios. Así, el propósito de nuestra vida debe ser vivir para agradar a Dios y darle la gloria. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que decidir claramente el propósito de nuestra vida. Si después de recibir la salvación vivimos como queremos, buscamos nuestra propia comodidad, no es una vida cristiana. ¿Cómo podré agradar al Señor? ¿Cómo? Como dijo Pablo en 2 de Corintios 5:9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esta es la vida verdadera de un cristiano. Quien ha recibido la salvación debe vivir así. Después de ser salvos, nuestra vida sí o sí será examinada ante el tribunal de Cristo. Como dice en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo lo que hicimos antes de la salvación queda en el pasado, sea bueno o malo. Pero, después de ser salvos, cada día cuenta. ¿Viviste según la voluntad de Dios o a tu manera? ¿Viviste siguiendo al Espíritu Santo o siguiendo a la carne? ¿Obedeciste a la palabra de Dios o fuiste desobediente? Eso es el bien y el mal, es diferente al criterio moral de este mundo. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Lo bueno no es lo que el mundo considera bueno, sino hacer la voluntad de Dios. El mayor bien es predicar el Evangelio y salvar almas. Saber eso y no hacerlo, y hacer otras cosas raras, eso es pecado. La gente del mundo considera pecado solo hacer lo malo. Pero el cristiano debe saber que no solo es pecado hacer el mal, sino también no hacer la voluntad de Dios. Por eso debemos prepararnos para recibir al Señor que vendrá. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Acaso puede el hombre llegar a ser perfecto como Dios? Cuando un buen padre dice a su hijo, quiero que seas como yo, no dice, con que seas la mitad de lo que soy basta, sino que desea que su hijo sea tal como él. Dios también desea que seamos como él. Dijo que seamos perfectos. Cuando Dios se apareció a Abraham a los 99 años en Génesis capítulo 17 versículo 1 le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Le falta uno al número 99, ¿no? Aunque tenía 99 años, le dijo que fuera perfecto, y cuando cumplió 100 años, Dios le dio a su hijo Isaac, su hijo unigénito. Así, cuando nos vamos perfeccionando poco a poco, Dios tiene muchas bendiciones que quiere darnos. Aunque el padre quiera darle todo a su hijo, si el hijo es inmaduro, ¿cómo podría darle todo? Lo derrocharía todo, ¿verdad? Hay que esperar hasta que pueda administrarlo bien. Por eso lo que Dios espera de nosotros es que como salvos primero recordemos bien que somos hijos de Dios. Somos personas que pronto nos encontraremos con el Señor. Se revelará cómo hayamos vivido desde el día que fuimos salvos hasta el día que vayamos delante del Señor. Eso es el tribunal de Cristo.
Para aquellos que van al infierno, como dice Apocalipsis 20:12 en adelante, los muertos eternamente serán juzgados según sus obras y recibirán castigo en el infierno conforme a sus pecados. Pero para los salvos se revelará cómo vivieron después de haber recibido la salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eso se llama recompensa. Es un juicio de recompensas. Aunque todos recibimos la salvación de igual manera, la gloria será distinta. Algunos podrían decir, ¿qué más puedo esperar de la gloria? Me basta con sentarme al menos en el rincón más alejado del cielo. Pero, ¿realmente dirías eso si te encontraras frente al Señor hoy? Si hubiera sabido, habría vivido de manera más ferviente y correcta para el Señor, y no de manera necia con deseos vanos de esta carne en un mundo vano. Sin duda, nos arrepentiríamos profundamente ya que no habrá segunda oportunidad. Pero nosotros todavía tenemos esa oportunidad. Por eso debemos vivir el resto de nuestra vida verdaderamente para el Señor. Así nos habló y también nos dio otra palabra importante. Jesús dijo a este intérprete de la ley en el versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quiénes son estos tres? El sacerdote simplemente pasó de largo. El levita también pasó de largo. Pero el samaritano, movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y lo encomendó al mesonero pidiéndole que lo cuidara hasta su regreso. Entonces, ¿quién entre el sacerdote, el levita y el samaritano, quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué significa esto? ¿Qué dijo el intérprete de la ley? Él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Debemos entender bien esta palabra. No podemos omitir todo lo de en medio y solo citar el final diciendo, ve y haz tú lo mismo. Algunos interpretan erróneamente que así como Jesús curó al herido por ladrones, nosotros también debemos hacer como el samaritano. Pero no, pues si uno mismo es la persona que ha sido asaltada por los ladrones, ¿cómo va a actuar como el buen samaritano? Pero no hay que malinterpretar de esa manera. Recuerdo que antes estaba en Mopo por un breve tiempo para predicar y terminé quedándome allá 5 años. Y pues ahí conocí a un presidente de un gran colegio. Probablemente era anciano. Él me decía frecuentemente que enseñaba a sus estudiantes este pasaje de Lucas, capítulo 10, diciendo que debían actuar como este buen samaritano. Con este Lucas capítulo 10 enseñaba a sus alumnos que debían ser como el buen samaritano que curó al herido. Se enorgullecía de enseñarlo, pero aunque no le dije nada en su momento, esa interpretación no es correcta. ¿Quién es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús respondió con esta parábola. El que fue herido necesitaba encontrar a su prójimo que pudiera salvarlo. Asimismo, nosotros necesitamos encontrar a nuestro prójimo que pueda salvarnos. Si reconocemos que el Señor es el prójimo que nos salvó, entonces ve y haz tú lo mismo. Significa que ya que fuiste salvo, así como el Señor hizo contigo, tú también debes actuar de la misma manera. Los salvos se convierten en esos samaritanos. Nosotros, habiendo sido salvados primero por la gracia del Señor, podemos también salvar a otras almas. En primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, el que dice que permanece en el Señor, en quien el Señor permanece, esa persona debe actuar como el Señor hace, como Él me ha hecho. Ve y haz tú lo mismo. ¿Acaso alguien que no ha sido salvo puede hacer eso? No. Esta palabra es para los salvos. Si has comprendido la gracia que el Señor ha obrado en ti, entonces debes actuar de la misma manera. Por tanto, los salvos, al ver a otros que aún no creen, a los heridos por los pecados, deben hacer como hizo el buen samaritano. ¿Cómo obra el Señor para salvar las almas? ¿No es a través de los salvos?
Romanos 10, 13 y 14 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien les predique? Aunque Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados para siempre, si no se predica, nadie podrá creerlo. ¿Quién debe predicar? En Juan 20, 19, 21, Jesús resucitado se apareció a sus discípulos y les dijo: Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre y redimió los pecados de la humanidad. Ahora dice: así también yo os envío. Él envía a los salvos para predicar esta verdad. ¿Me dejo entender? Si los salvos cierran sus bocas y no predican, nadie será salvo. Nosotros somos los segundos samaritanos. Ve y haz tú lo mismo. En 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en el Señor debe andar como Él anduvo. Si permanezco en el Señor, Él obrará a través de mí. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora Cristo vive y obra en los salvos. Por eso, a través de nosotros, quienes fuimos pecadores destinados a la perdición, debemos testificar del Evangelio de la gracia del Señor para salvar a otros. Así los salvados como los segundos samaritanos deben salvar a otras almas. Esta es una palabra muy importante. A través de este pasaje podemos conocer tres grandes gracias que Dios nos ha dado. Primero, nuestra alma fue salvada. El hecho de que el samaritano vendó las heridas con aceite y vino simboliza que nuestras heridas del pecado solo pueden ser sanadas por la sangre del Señor y el Espíritu Santo. Sin la sangre no podríamos recibir sanación eterna. Cuando el Espíritu Santo viene, nos hace creer que la sangre del Señor ha perdonado eternamente nuestros pecados. Cuando creemos, somos salvos. Segundo, el buen samaritano encomendó al herido al mesonero, diciendo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta que el Señor regrese debemos ser cuidados dentro de la iglesia. El Espíritu Santo sigue cuidando a los salvos. ¿Por qué? Él renueva nuestro corazón y vida día a día. Así como el buen samaritano no quería ver simplemente a un herido medio muerto cuando regresara, sino a alguien completamente sanado. El Señor en su regreso no quiere ver creyentes débiles apenas salvados, sino que quiere ver a los hijos de Dios viviendo con dignidad, capaces de salvar a otras almas. El Señor nos quiere ver de esa manera. Por eso, debemos permanecer en el cuidado continuo del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Los salvos deben cuidar también de otras almas. Los salvos no debemos escapar del mesón. Así como cuando un niño nace, la mamá, el papá y toda la familia lo cuidan con amor. También los hermanos y hermanas, tíos y tías lo cuidan. Así, después de ser salvos, los hermanos que fueron salvados primero cuidan de los recién salvos y los aman. Pero si alguien huye diciendo que se siente agobiado y se escapa por algún rincón, podría ser mordido por un perro o abandonado o en un orfanato. No debe ser así. Los salvos deben permanecer en la comunión. Alejarse de la comunión es alejarse del Señor. Dentro de la comunión el Espíritu Santo perfeccionará nuestro corazón y vida y seguirá obrando para salvar a otras almas. Esta palabra es demasiado preciosa y por eso la hemos aprendido juntos esta vez. Oremos juntos. Padre Dios misericordioso, nosotros anduvimos lejos de ti en pecado y éramos merecedores de juicio, la maldición y la eterna condenación. Pero con tu inmenso amor, aun cuando no te conocíamos, enviaste a Jesucristo a morir en nuestro lugar,
y con su sangre limpiaste nuestros pecados eternamente. Te damos gracias por habernos salvado sin ningún mérito de nuestra parte. Señor, gracias por hacernos comprender esta inmensa gracia. Por favor, permite que el resto de nuestra vida podamos ser renovados día a día en la iglesia, donde tú obras con tu palabra y el Espíritu Santo, viviendo conforme a tu voluntad y gloria dentro de la comunión con nuestros hermanos, y para que así podamos predicar este inmenso amor y gracia a las almas que aún no son salvas, para que muchos más puedan alcanzar la salvación. Guíanos, por favor, todos los días de nuestras vidas, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.